Hola, ¿cómo estás? Ya con el anteojo de lectura, porque estamos con Enrique de Niri, como es habitual en el comienzo del entrevistador. En un día gris, estamos grabando este envío y hoy es el Día del Trabajador de Televisión. Así que un fuerte abrazo para toda la gente de 13 Max, de los canales de cable de todo el interior que retransmiten la señal de Capital también, y para los muchachos de Info Duarte. Vamos a arrancar con Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Buen día. Bien, Rubén, buen día. Bueno, vamos a las efemérides correntinas del mes de agosto. Esto también quiero aclarar porque una vez me decían, ustedes hablan únicamente de efemérides de Corrientes. Sí, en efecto, en efecto. La Junta de Historia que preside De Niri es justamente la Junta de Historia de Corrientes. También en algún momento abordamos temas nacionales, pero en cuanto a las efemérides, con Enrique acordamos que sean obviamente de Corrientes. Vamos a una fecha importante en el calendario. El día 9 de agosto de 1812, nombrado por las autoridades porteñas el coronel Toribio de Luz Uriaga, reemplaza como teniente de gobernador a Elías Galván, quien ha sido designado para prestar servicios en el ejército que opera en la banda oriental. Este Toribio de Luzuriaga ahora es un hombre mucho más importante que antes, porque los peruanos lo han entronizado como el peruano número 1. San Martín, 0, Toribio de Luzuriaga, 1. Aparte tiene una carrera militar magnífica. Cuando San Martín cruza los Andes, el que se queda manejando Cuyo, en nombre de su amigo, digamos, porque era ese Toribio de Luzuriaga. La mujer de San Martín estaba muy metida, también muy amiga de la familia de Luzuriaga. Y aparte era un tipo muy competente. Acá estuvo muy poco tiempo, estuvo un mes, una cosa así. En ese mes dio vuelta a todo. Cuando llegó era una bolsa de gatos, le puso orden. Una cosa importante que hizo es la vieja discusión de si Alvear fue o no diputado por Corrientes a la Asamblea del año 13. Sí, fue. Y el nombramiento se hizo en época de Luz Uriaga. Él fue el que presidió, y inclusive el que se encarga de llevar y traer y demás ahí es Juan Bautista Méndez, que va a ser después el artiguista que va a gobernar. Pero un hombre muy importante, Mantilla, que es más ácido que el ácido sulfúrico, cuando habla muy bien de Luz Uriaga. Y además fue un brillante soldado. Perfecto, nos vamos a otra fecha, a otro año, mejor dicho, porque es el día 9 de agosto de 1820. El pueblo de la capital rinde solemne homenaje a la memoria del general Ramírez, con tedeum en la iglesia matriz y descargas de fusilería cada cuarto de hora. Durante el día, el 11, 13, 14 y 16, se reiteran las honras fúnebres en las iglesias de la Cruz, Santo Domingo, San Francisco y La Merced. ¿Honras de quién? No escuché Ramírez. Ramírez. Por el famoso Pancho, ¿no es cierto? El que entró de mano militaria en Corrientes. Vino con la guadaña en la mano, porque era el enemigo de Artigas. Y enganchó muy bien con lo que era el patriciado correntino. Se llevaban bien. Cuando lo matan, le cortan la cabeza, toda esa historia, ¿no es cierto? Lo deponen al que le había dejado de mandamás acá en Corrientes y se produce la famosa revolución incruenta, ¿no es cierto? Que en 1821 va a recuperar la autonomía de Corrientes. Importante porque en un solo año hicieron una constitución, bandera, escudo, todo. Una generación realmente Mantilla, de vuelta, es muy ácido, dice que eran honestos a carta cabal. Qué lindo que es escuchar eso, gente que no robaba, es una cosa maravillosa. Pero brutos, o sea, no eran gente instruida, no eran ningunos doctores, pero eran honestos y cumplían su función lo mejor posible. Interesante también porque eran muy hogareños. Él dice que eso lo dice Díaz de Vivar, que
eran muy celosos de las alianzas y matrimonios y demás, con el apellido grande, digamos. Después en sus alianzas y juntas y demás, más bien ocultas, eran bastante más elásticos. El 9 de agosto de 1840, desguarnecida la provincia al marchar Lavalle, Ferré sale a campaña desde la capital el día 6. En la fecha alcanza San Roque junto al general Paz, quien ya sirve a la provincia. Ambos marchan a Laguna Ábalos. Acá hay otra cosa interesante. Ahora que hicimos el Congreso en San Roque, apareció, ¿no es cierto?, la discusión, ¿por qué San Roque? Cada vez que iban a San Roque. Y porque era el punto de encuentro, era la rotonda provincial en la que se juntaba todo. Y ahí había un señor que quedó sin exponer bien, porque era un trabajo muy grande, respecto a la relevancia que tuvo para San Roque el ferrocarril y demás. Pero acá lo que estamos viendo es el momento en que, después de Lavalle se lleva el ejército de Corrientes a la provincia de Buenos Aires para tratar de derrocarlo a Rosas, ¿no es cierto? Y la provincia una vez más queda sin nada. Lo que pasó es lo mismo que hizo Belgrano, que fue a pelear a Montevideo, acá pasó lo mismo. Entonces, Ferré, que no era militar, para empezar, pero era un gran administrador, un gran jefe de personal. Primero se lo eligió a Lavalle, se lo consiguió para que era una figura que quien podía decir, no le fue como él pensaba, pero ahí aparte se llevó la tropa. Después lo consigue el general Paz, que era el táctico más importante que ha producido el país. El estratega San Martín, pero el táctico, el general Paz. Y ya empiezan a armar esos son los famosos ejércitos de reserva, en el que van a estar juntan todo lo que hay, hasta los escueleros los llevan ahí, ¿no es cierto?, para que peleen. Y también a los supervivientes de las tropas de Lavalle, que hacen aquella famosa marcha a través del Chaco, ¿no es cierto?, para recuperar, su estancia en el territorio provincial. Esto es todo la antesala de Caguayo. Bueno, el 9 de agosto de 1865, en las márgenes del arroyo Capiquicé, el coronel Reguera, al frente de 200 milicianos correntinos, derrota a 2 escuadrones paraguayos en descubierta de las fuerzas que ocupan Paso de los Libres. Esto también es cuando a Reguera lo manda León Pallejas, que era el uruguayo que manejaba la tropa de la banda oriental. Y estaba dentro del ejército aliado que estaba armándose para, recuperar primero Corrientes y después cruzar al Paraguay. Y le dice, vaya y recupere lo que es suyo, cuando lo manda. Digo esto porque ya en esa época se sabía bien que los paraguayos eran intrusos acá, que no eran, eran invasores. Bueno, pasamos al día 10 de agosto del año 1812. Manuel de Zarratea, delegado de la Junta en el Litoral, designa teniente de gobernador interino al coronel Eusebio Valdenegro. Con ello pretende neutralizar el enfrentamiento entre facciones. No logra, empero, evitar que el 30 de agosto el Cabildo acepte el nombramiento de Toribio de Luzuriaga. Ahí está. El tema es que cuando Luzuriaga viene, una de las cosas que tiene que hacer es, vulgarmente, fletarlo a Valdenegro. Uh-huh. Zarratea es un personaje muy interesante, muy talentoso, un gran comerciante. Está aliado económicamente con este famoso marino, el que hizo el crucero de la Argentina, porque estaba casado con la hija. Y era un enemigo a muerte, por ejemplo, de Artigas. O sea, vamos a caracterizarlo mejor, era un porteño a toda costa, que no era el único. O sea, los porteños ya se veían en aquel entonces como una cosa aparte, más importante, más linda, más eficiente, y así se comportaban. Y gran parte de lo que pasa en la banda oriental mientras está Zarratea en el poder es
profesor de Zarratea. Zarratea es el hombre que es, como está emparentado de alguna forma también con gente de Corrientes, creo que con Alcina, no me acuerdo bien con quién, pero la cuestión es que es al que le piden, con la conspiración de Verón de Astrada, le piden que venga a ayudar acá, que le mande tropa, y se largan, el famoso desembozo, que se habían escondido, ¿no es cierto? Y el hombre que encabeza eso es el hombre que mandó a Artigas. Digamos, lo traicionan, ¿no es cierto? Pero Gurría lo traiciona. Entonces, resulta que Zarratea es el que está atrás de todo eso. No mandó gente, no mandó tropa para Corrientes, así que después fue que Basualdo lo derrota ferozmente a Perugorría después de una heroica defensa que hizo de los campos de Colodrero, ¿no? Muy bien, siempre el día 10, pero en este caso del año 1827, por ley Corrientes confirma su anhelo de ver a Buenos Aires unida con las demás provincias. Adhiere asimismo a la guerra contra el Brasil y dispone se nombre un diputado para representarla en el Congreso Constituyente a reunirse en Santa Fe. Todo esto es parte de una cosa que es muy importante, hoy que usted dijo el tema de por qué historia de Corrientes. Bueno, esa es la historia de Corrientes y la autonomía. Y los demás van para allá, bueno, pero nosotros estamos convencidos que no es para allá, que es para allá, así que no hay para allá. ¿Qué es la historia de Corrientes? El haberse, bueno, eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Ayirirecó, Oaxaca, tú, o sea, saber tenerse y gobernarse. El gobierno es la autonomía y el tenerse es la autarquía, el manejar la propia plata, cosa que si mandamos mal porque tenemos que ir a depender de la coparticipación, ir a esperar que Buenos Aires nos tire lo que nos corresponde, siempre, ¿no es cierto? Siempre a menos, porque nunca nos da lo que nos corresponde, recibe más el Chaco que nosotros. Así es. Enrique, vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a filosofar sobre el día a día, lo que nos pasa a la mayoría de las personas. ¿Te parece? Me parece perfecto. Volvemos. InfoDuarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. InfoDuarte, comunicación integral. Periodismo para vos. ¿Qué te apuesto a que nunca hablaste con tus hijos de apuestas ilegales online? ¿Qué te apuesto a que crees que tu hijo nunca apostó? En Argentina, 1 de cada 4 adolescentes de entre 12 y 17 años apostó de manera ilegal en línea y el 72% reconoce que esto ya se convirtió en un problema. Escúchalos, acompáñalos y crea un entorno seguro de charla. Hablar con ellos es empezar ganando. Gobierno de Corrientes. Lotería Correntina. La provincia se prepara para enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño. El gobernador Juan Pablo Valdés convocó a la Junta Provincial de Defensa Civil y el Comando de Operaciones en Emergencias para coordinar la planificación de la respuesta y asistencia ante las fuertes tormentas que se esperan. Entregamos fondos a cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia para reforzar equipamiento y materiales. Junto a los municipios, trabajamos en la capacitación y seguimiento de los protocolos de atención, alertas y monitoreo. Y avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento del agua en los puntos críticos de la provincia. El clima no se puede controlar. Por eso, prepararnos es tarea de todos. Gobierno de Corrientes. Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y listo. Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. Bueno, en este segundo bloque de la charla habitual con Enrique de Niri, que siempre le destinamos a la filosofía, a la filosofía de lo que nos pasa a todos, en este caso los ciudadanos argentinos.
la sociedad está sufriendo, y obviamente la familia, cambios, ¿no? Y en esos cambios, que además está concatenado con el transcurrir de la vida, con el paso del tiempo, hay cambios que tienen que ver con las pérdidas, ¿no? Cuando uno pierde un afecto, un ser querido, o cuando pierde alguna cosa o trabajo, algo que valora mucho, pero también hay cosas positivas que podemos ponerla en el casillero de las ganancias, ¿no? Del haber, ¿no? Pero arrancamos primero por las pérdidas, ¿no? ¿Qué le dice la palabra pérdida, Enrique? Yo aprendí hace no muchos años, cuando estaba terminando el doctorado, que a partir de una reunión que hubo en Tokio y demás, empieza a aparecer el término resiliencia. O sea, que es la capacidad de recuperación que tiene un individuo o una comunidad o un grupo de reponerse de una pérdida grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, el que salió, el Brasil, después de no ganar su copa número no sé cuánto, y tiene que hacer resiliencia. Tiene que recuperar, saber qué es lo que va a pasar y si va a levantar cabeza de vuelta. Yo creo que nosotros los argentinos tenemos una resiliencia absoluta, porque francamente, frente al desastre económico que hacen los diferentes gobiernos, o sea, lo hacen con nuestra plata, porque no nos engañemos, el ajuste, ¿quién lo paga? No lo van a pagar Pérez Compán o la empresa norteamericana, lo pagamos nosotros, la gente de a pie. Y así todos seguimos aguantando, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que un amigo mío, querido amigo, ahora no nos estamos tratando porque la vida separa a la gente, ¿no? Pero él señalaba, él era un estudiante de la época de las galletitas y el mate cocido. O sea que paquete de criollitas y mate cocido y cinturón muy ajustado. Y era la época en la que por ahí había un tipo que tenía un amigo que era el sereno de un cine y el dueño del cine comía en el cine antes de irse, lo que sobraba era lo que comía él. El otro que te prestaba para que mientras dormía al lado de la cama de su amigo, y después si venía alguna señorita de visita, se metía en el placar y dormía ahí. Bueno, todo eso, esa Argentina es resiliente. Y aparte hemos tenido una emigración que ha sido modélica en ese sentido, porque era gente que vino a otro. Yo me acuerdo, yo me quedé en un barrio judío, cuando Once no estaba en manos de los coreanos, sino en manos de los judíos. Y tenía amigos, por ejemplo, eran todos sastres los judíos estos, ¿eh? Y amigos que en la familia dormían en el suelo, y trabajaban de sol a sol. Y se levantaron, hicieron todo, amplia posición económica y demás, pero el aprendizaje para todos los que los rodeaban era que la capacidad de recuperarse de la nada, lo mismo los japoneses. O sea, los argentinos somos maravillosos en eso. O sea, cualquiera que tenga que soportar el nivel de inflación que soportamos nosotros con esos vaivenes, y hagamos de cuenta que la inflación es un electrocardiograma. Uno mirá si tiene una cosa de ganchos así. Y siempre la parte de abajo de los ganchos, ¿quién está ahí? Juan Pueblo. Uh-huh. Ahora, ¿qué pérdida es la que más le dolió? ¿A mí? ¿Una persona o perder un trabajo o una novia? ¿Quiere que le sea franco? Sí. El desprestigio sufrido por el ejército. O sea que tenía todo un prestigio ganado legítimamente, ¿no es cierto?, que empezó con la Revolución de Mayo, y ahora durante el kirchnerismo yo debo haber sido uno de los pocos tipos que nunca negó que había sido militar y que era capitán retirado. Había mucha gente que negaba su grado, y a ese nivel llegó, ¿no es cierto? Pero es una cuestión personal. Yo, como fui soldado, soy soldado porque yo no estoy en servicio, pero eso es lo que más me debe haber dolido de todo lo que me ha pasado, o lo que me ha tocado vivir. No soy el único ni soy el último. Y aparte, porque hay una película en la que trabaja Gerard Depardieu que se llama Danton, en la que es una película que es modélica. Yo la usaba para dar clase porque aparecía, por ejemplo, cuando Danton decía: tengo el poder, tengo el pueblo, porque era el que manejaba los piquetes, la turbamulta, ¿no es cierto? El mañana ocupamos el pasaje de Mayo. Y el poder que le daba eso.
Y después, ¿cómo hace Robespierre en la película? Para acabar con los revolucionarios que están en contra de él, los mezcla con delincuentes comunes. Entonces, los nivela con los... como hacen ahora, ¿no es cierto? Que al tipo que fue militar lo meten en los papeles de Interpol, de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo el mundo está como... Uno mira en cualquier lado y aparece lugar de ladrones que no corren riesgos, la República Argentina. Aparecen en todos lados, ¿cierto? Y como si pudiera haber ido a, no sé, Montprasem, la isla de los piratas, bueno, está en la Argentina ahora. Están los fondos buitres, están esos paraísos fiscales. La Argentina es un paraíso de delincuentes. Acá Corrientes vino que era, ¿cómo se llama? El number one de los cárteles narcotraficantes, qué sé yo. Y lo mismo se hizo con los militares. Cualquiera que en los últimos 30 años ha habido todo un proceso de jerarquización y, digamos, culpabilización social que ha hecho que todos los que tuvimos puesto un uniforme somos sospechados de torturadores, ladrones y asesinos. Y bueno, cualquiera cosa fácil de probar, cualquiera puede ver cómo vivo yo, por ejemplo, y qué es lo que tengo. Pero el San Benito, ¿quién se lo saca? Eso es lo que más me ha dolido de todo, porque el gobierno le ha dedicado por vocación su vida a algo, que digamos, eso que uno tenía puesto en alguna medida en un altar, ¿no es cierto?, se haya convertido en pasto de las bestias y estiércol de mentirosos, y bueno, sin quitar ninguna responsabilidad ni omitir nada. Y aparte es otra cuestión, la paradoja de que el otro lado son todos niños de coro. Eran gente que nunca tiró un cohete. No sé, eso es todo. Vamos a la parte linda. ¿Qué es lo mejor que tiene o que ha recuperado con el tiempo? Yo le comento mi caso porque me conmueve todo el tiempo. Yo siempre comento, cuando era muy joven, en 1979, la editorial Nueva Etapa de Corrientes me editó 2 pequeños libros de bolsillo, uno de poemas y uno de cuentos cortos. Recién volví a publicar un libro 46 años después, en el 2025, ¿no? Ahora ya entra a imprenta entre hoy y mañana el 5º libro. Entonces, si bien es cierto que durante ese tiempo seguí en la profesión, seguí ejerciendo el periodismo, pero no publiqué nada en 46 años. Entonces, eso lo veo como algo altamente positivo, ¿no? Haber recuperado eso, la capacidad o la posibilidad de escribir literatura y publicar o historia o en fin, ¿no? Sí, yo lo más lindo, lo que yo siento que fue lo más grato para mí fue, yo tengo publicado como 25 libros de historia, 27 creo que son ahora, pero solo o junto con otros. Pero más que todo eso me gratificó un librito que saqué con 20 poemas, que lo edité yo, ¿no es cierto?, con Avelino. Lo tengo el libro. Y es un libro exclusivamente de sonetos. Tengo una gran cantidad guardada de esas cuestiones porque la poesía es una cosa muy, muy personal. Uno se pinta demasiado a sí mismo. Se muestra más de lo que yo quisiera. Entonces, y después la otra cosa que me ha satisfecho es que yo creo que tengo capacidad de resiliencia. Yo me recibí de profesor después que salí del ejército, me recibí a los 39 años. De licenciado a los 55 y de doctor a los 63, una cosa así. O sea que, digamos, después tuve que empezar. Por eso que también yo estoy... La razón por la que trabajo ad honorem es porque yo estoy devolviendo algo de lo que me dieron. Yo vine acá muy caído, con el espíritu hecho pedazos, aunque no se notara, y esta provincia, mi Corrientes, y me emociona decirlo, me dio la posibilidad de empezar de nuevo, y bueno, creo que tan mal no me ha ido. Así que estoy orgulloso de eso, y creo que me lo merezco. No sé si me lo merezco, me merezco estar orgulloso. Claro. Enrique, ¿pensó en escribir
un libro de su vida o sus memorias o como quiera llamarle? No, me han insinuado que lo hiciera, pero no. Primero porque yo creo que las autobiografías son todas apologéticas. Nadie agarra la pelea y la tira para la renana. Y digamos, aparte yo no creo que sea digamos, las biografías son de gente importante. Yo no creo que soy un tipo importante. Usted es importante, no, Enrique. Eso se va a saber 50 años después que esté muerto. Porque si dentro de 50 años alguien que agarra, mira lo que escribió este tipo, acá de fulano, hay que ver qué es lo que quedó. Si no quedó nada y no era importante. Por el momento, digamos que, por ejemplo, se hace una gran presentación. A mí no me interesa eso. A mí lo que me preocupa es lo que va a caer en Los Arangeles. Hay un esfuerzo mío ahí. ¿Alguien lo va a valorar? ¿Va a servir? Tengo como 4.000 libros en casa que me están presionando para que me los lleve, ¿no es cierto? Que no ocupe tanto lugar. Y de esos hay muchos libros que son valiosos para mí solo. Estaba pensando ahí, por ejemplo, estoy terminando de releer un libro de Henri Barbusse que se llama El Fuego, que es una de las grandes obras maestras sobre la Primera Guerra Mundial. Pero bajo ningún punto de vista es lo mejor ni lo último. Y bien, es, digamos, la cantidad de superlativos que utiliza. Claro, Barbusse era un tipo que era de la izquierda, muy... la izquierda fogonea lo que tiene. Si tiene un tipo que vale 2, los vende como si fuera de 1.000. ¿No es cierto? Y bueno, pero hay autores ingleses que, perdonen, me gustan los ingleses, no como cultura, mejor, saben qué es lo que saben ser ingleses, mientras que nosotros tenemos que aprender todavía a ser bien argentinos, y que son mucho mejores que Barbusse. Remarque, Sin Novedad en el Frente es infinitamente mejor como libro, remarque el alemán, que es el de, ¿cómo se llama? El de Barbusse. Y eso pasa también, sé que está la revalorización constante, por eso yo digo de que, primero que a mí me interesa, digamos, me interesan los libros. El futuro no sé si será de filmaciones, de grabaciones. Tengo mis dudas, porque todos tenemos el teléfono con 3 millones de fotos. Cuando hace falta lugar para algo, borramos y ni nos fijamos lo que borramos. Así es. Y chau. Digo, por ahí como pasa que estoy terminando de hacer un libro, que es, ahora publiqué el primer tomo de la historiografía de Corrientes, y el segundo, que lo tengo listo, pero estaba empezando a pasarlo, acomodándolo, se enloqueció el sistema, no sé cómo, pero se borraron 130 páginas. Tengo que hacerlo, así que, digamos, para no desmoralizarme, resiliente, sí, pasé a hacer otra cosa. Hoy terminé, de los 3 libros que tenía pendiente, terminé uno. Me falta terminar de hacer el prólogo mío y eso pues ya está. Es un librito sobre los historiadores del interior de la provincia de Corrientes. Copiemos a los porteños. Acá también hay un interior. Dios está en todas partes, pero atiende en Corrientes. Así que y bueno, así es la cosa, Rubén. Muchas gracias, Enrique. Nos vemos pronto. Dios mediante. Vamos a hacer una breve pausa y a continuación vamos a ver y escuchar la opinión, el punto de vista del periodista Facundo Sagardoy. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca.
Bienvenidos a todos y muchas gracias al entrevistador, a Rubén Duarte, por compartir con nosotros este momento de celebración para la cultura, teniendo en cuenta de que se viene un anuncio muy importante, algo lo habrán escuchado también en la conversación previa, un nuevo libro de su propia autoría que, comento, revitaliza un género muy interesante, la picaresca, así que ponemos énfasis en la próxima edición del próximo libro de Rubén Duarte. Y se vive agosto. En esta oportunidad tenemos también un instrumento para poder reflexionar sobre la vida del general San Martín, así que desde aquí una recomendación para, rememorar al prócer de la Patria Grande, la charla número 17 de charlas entre un periodista y un historiador, con quienes ya conocen al doctor Enrique de Niri y Rubén Duarte hablando con un tono muy amigable sobre la vida del prócer correntino, el padre de la patria, don José de San Martín. Bueno, ahora también, tomando esta fecha, celebraciones del Día del Niño comienzan a aparecer en toda la región y qué mejor que compartir el Día de las Infancias, como también se la conoce, a la jornada con una celebración que participe del casco histórico. Recuerden, nos encontramos transmitiendo desde el Archivo General de la provincia, un espacio que atesora documentos invaluables para el estudio de la historia nacional desde una perspectiva particular, la que han dejado de puño y letra también próceres como Manuel Belgrano. Están invitados a visitar este espacio y a recorrer el casco histórico de la ciudad de Corrientes. En esta oportunidad quiero recordarles que hace muy poco, desde el 8 de noviembre en adelante, se encuentra en este circuito el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, el cual seguirá abierto en este mes, también en días de celebración y de memoria por el fallecimiento de don José de San Martín, y pueden pasar a ver dos muestras nuevas, muy interesantes y recomendadas, Devoción y Fe, curada por el arquitecto Francisco Benítez, y Téselas del Alma, curado por Elizabeth Martínez, a quien enviamos también un saludo y felicitamos por la restauración que está llevando a cabo en la Catedral de la ciudad de Corrientes, que en los próximos meses también podrá visitarse. Un saludo y unas felicitaciones, muy encarecidas a Elizabeth Martínez por, participar del cierre del programa del Poder Judicial y el Arte en el Museo de Arte Contemporáneo a través de esta muestra, y también felicitaciones al arquitecto Francisco Benítez por inaugurar su curaduría dentro del Museo de Arte Contemporáneo 9 de Julio y San Juan. Yo les anticipo que próximamente el Museo de Arte Contemporáneo también estará exponiendo una segunda parte del acervo fundacional de la institución a través de otra apertura de la colección Niveiro a la comunidad, que será, recomendadísima por tener piezas, invaluables para la historia del arte contemporáneo argentino desde los años 60 en adelante, y recomendada una pieza en particular de Daniel Papaleo, de quien se espera también sea emplazada una obra en el casco histórico de la ciudad de Corrientes. Bueno, ¿por qué decimos una celebración y por qué una celebración del norte argentino? Además de pasar por fechas de memoria, también el 2 de julio pasado vivimos la celebración en San Salvador de Jujuy de la inauguración del Centro Cultural Lola Mora, la última obra del arquitecto César Pelli, en honor a la obra del artista que trajo al arte argentino la provocación del cuerpo,
del cuerpo estudiado desde el arte a principios del siglo XX. A Lola Mora la recordamos en Corrientes con el monumento Alvear frente al Regimiento 9 de la ciudad de Corrientes. Pasamos todos los días y vemos ese espacio, chaqueños, correntinos y turistas. Tenemos allí nomás una obra de Lola. Lola fue una gran artista, una obra no comprendida, definió su carrera en aquel momento, luego fue valuada por el arte, valorada por la comunidad en Jujuy y en Tucumán, y ahora podemos volver a decir que Lola se encuentra entre nosotros con un centro cultural pensado únicamente para interpretar su obra y recibir al debate del arte contemporáneo. Vivimos una celebración porque Jujuy incorpora de este modo también un punto dentro del circuito que la ciudad de Corrientes, del que la ciudad de Corrientes forma parte desde el 8 de noviembre, con el Museo del Barro en Paraguay, el Museo de Arte Contemporáneo en Corrientes, el Museum en la ciudad de Resistencia, el Museo Carafa en Córdoba, el Moderno, el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires y muchos otros puntos que comienzan a conectarse también en el país vecino de Uruguay, como el MACA, también recién inaugurado. Pensemos en este circuito y no olvidemos que el arte está siendo parte de la transformación del mundo, que a través de los libros y a través del arte visual podemos comenzar a reflexionar en cómo aprovechamos nuestro tiempo y cómo disfrutamos en familia. Así que todos invitados en este agosto, mes de celebración de las infancias, del niño, también a ser parte de este circuito y disfrutar junto con nosotros de la cultura de Corrientes, de la región, del país y del mundo. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos la semana que viene. Vamos a escuchar y ver al diputado provincial de La Libertad Avanza, que se ubica en un monobloque en la legislatura correntina, representando a Javier Milei también, de alguna manera, Ricardo Caíto Leconte. Muy interesante, ¿eh? Lo vemos. Yo llegué a la legislatura con mucha expectativa, sobre todo con la situación de ser un monobloque y también de aprender, ¿no? Porque es la primera vez que tengo un cargo en la actividad pública y bueno, todo ese primer tiempo de acomodarnos, de ir viendo cómo se daban las cosas, entiendo que ha sido muy positivo porque nosotros tenemos una agenda que venimos trabajando hace muchos años a través de organismos de pensamiento, llamamos nosotros, que venimos llevando adelante ideas y queriendo generar agenda pública para Corrientes y bueno, teniendo una banca en la legislatura, eso se multiplica, ¿no? Y bueno, y hemos tratado de cumplir de a poco con esa agenda. Entonces nos propusimos que llevar adelante una agenda basada en la transparencia, ¿no? del manejo de la cosa pública. Y en esa tarea entiendo yo que hemos cumplido con lo que nos hemos propuesto, porque lo primero que presentamos fue un proyecto para adherir a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. También pedimos la derogación de una parte del artículo 90 de la Ley de Administración Financiera, que faculta a que las cuentas de inversión queden aprobadas por el transcurso del tiempo, y cuando eso es una facultad que establece la Constitución provincial en el artículo 118 de la legislatura, que controle las cuentas del presupuesto, de cómo se desarrolla el presupuesto. Bueno, yo pedí la derogación de ese artículo porque no puede ser que por el solo transcurso del tiempo queden aprobadas las cuentas y no sean controladas por uno de los poderes del Estado que tiene ese rol. También pedí la transparencia fiscal a través de que la gente pueda, en los tickets o en las facturas, pueda determinar realmente cuál es el peso del Estado. Porque muchas veces no nos damos cuenta cuando el Estado gasta de manera ineficiente cuánto influye eso en el costo de vida de la gente, ¿no? Si la gente lo ve registrado en sus tickets, puede darse cuenta que muchas veces el Estado gasta mal
y cuánto influye eso en el costo de vida. Entonces, muchas veces la gente pide que mejoren los salarios eso, y no pide que bajen los impuestos. Si fuera al revés, si en vez de subir salarios, que lógicamente eso es lo que uno quiere, porque hay momentos que eso no se puede, podemos analizar otra cuestión, que si bajamos la política, se maneja responsablemente y baja los gastos, se pueden bajar impuestos, y si bajan los impuestos aumenta el nivel de consumo de la gente, ¿no? Así es. Entonces es una ecuación, un cambio de paradigma, ¿no? Y bueno, entonces un trabajo de una agenda cultural, y que nosotros queremos ir dando esa discusión en la legislatura, y bueno, hemos presentado proyectos que tienen que ver también con cuestiones de los otros poderes, por ejemplo, la ley de autarquía del Poder Judicial. Hemos estado presentes mucho en este tipo de cuestiones. Ahora presentamos otro proyecto que tiene que ver con esto que es una ley nacional también, pero que Corrientes no adhirió, que no se pueden poner en la comunicación del gobierno la palabra gratis. Porque cuando normalmente el gobierno notifica una obra, un servicio o algo, muchas veces comunica diciendo que es un beneficio para la gente gratis. Y si hace eso, le está minimizando el esfuerzo que ha hecho la gente para pagar ese servicio, porque no se da cuenta la gente que el Estado ya te cobró ese servicio a través de los impuestos, de tu esfuerzo, de tu trabajo. Entonces, si el funcionario dice gratis, no está reconociendo el esfuerzo que ya hizo la gente, ¿no? Entonces, prohibir eso, porque es una falta de respeto al contribuyente que ha hecho ya ese aporte, ¿no? Y la política, yo me pongo en ese lugar, no puede arrogarse esa facultad de decir nosotros estamos dando, sino cuando es al revés. El que mantiene el Estado es el ciudadano, y no al revés, no el Estado. Y muchos años hemos creído que el Estado es el que mantiene a la gente, ¿no? Y que la gente depende del Estado, y es al revés. Entonces, bueno, estamos en eso, en una batalla que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con un cambio de paradigma, que tiene que ver con cambio hasta de la comunicación desde el Estado hacia la gente, ¿no? Y bueno, y otras cuestiones. He presentado también pedidos de informe para ver cómo influyen los impuestos de mera compra, de ingresos brutos, de sellos, para ir viendo también la manera de ir derogando esos impuestos. No he pedido la derogación porque hemos tenido muchos meses de caída de la recaudación. Entonces uno también entiende que hay momentos y momentos para... Tampoco uno quiere ahorcar al que está llevando adelante la responsabilidad en el Ejecutivo. Entonces yo tengo en mi agenda esa manera para que la economía se despierte, ¿no? Pero también hay momentos para hacerlo. Entonces, en este momento estoy analizando y estudiando cuáles son el impacto que tienen los impuestos provinciales y municipales en la economía de Corrientes, porque bueno, se habla de los ajustes y baja de impuestos nacionales, pero también tenemos que hacerlo en las provincias y en los municipios. Y bueno, también he pedido informe para saber cuáles son los bienes del Estado en su totalidad, para ver si son necesarios que lo tenga, y si no, pueden salir a remate público. O sea, buscar la eficiencia del Estado y que el Estado gaste bien, que sea eficiente. He presentado un proyecto también para que los hospitales puedan ser administrados no por la política, sino con un sistema similar al del cardiológico, porque nosotros en Corrientes tenemos dos sistemas ya aprobados, el administrado por la política y el administrado por fundación, con el sistema cardiológico, que es, y sabemos los resultados de ambos sistemas, y con mucha crítica, con mucha adhesión a ese proyecto, pero también con mucha crítica, que como que eso no se puede replicar en todos los hospitales cabecera, ¿no? Porque tiene que ver con la gente que se hace cargo de la fundación, y hay toda una discusión, que bueno, para eso son los proyectos, ¿no? Para generar la discusión y el debate. No quiere decir que uno tenga la razón cuando presenta un proyecto, sino justamente es para despertar la posibilidad de esto, de debatir. Y hay localidades donde sí hay mucha actividad de la comunidad, de
de los productores, de los empresarios, que están muy comprometidos con su comunidad. Y en esos lugares se puede ir intentando, porque tenemos que atacar ciertas cuestiones que tienen que ver con la salud en Corrientes, que tenemos que ver. Me pasa muchas veces gente que me llama del interior y me dice que tiene que venir a la capital para hacerse un estudio y tiene que pensar en alojamiento, en traslado, en el alimento de 2 o 3 días, en dejar de trabajar. Y todo eso, cuando uno tiene una infraestructura hospitalaria en toda la provincia, que podríamos, solucionando algunas cuestiones, podríamos darle un mejor servicio a la gente que no tenga que trasladarse a la capital, todo a la capital, ¿no? Entonces, bueno, he presentado ese proyecto también y bueno, hemos tenido una actividad bastante... el resumen ha sido de aprendizaje, pero también de mucha actividad y de presentar muchos proyectos que los tenemos en carpeta, ¿no? Pero viendo también los momentos para presentar, cuidando de este tiempo difícil que tenemos que sobrellevar y acompañándonos, digamos, no uno a lo loco por querer presentar todos los proyectos que uno tiene en carpeta, generar por ahí cuestiones. Somos una oposición, porque soy un monobloque, La Libertad Avanza, pero responsable, dialoguista y que queremos, en definitiva, traer soluciones a Corrientes y no otra cosa, ¿no? Hablando de proyectos, se conoció hace poco que el gobierno de la provincia tiene el proyecto de extender la costanera, tanto para el lado norte como para el lado sur. Sabemos que vos estás bien empapado en este tema. ¿Podés darnos detalles? Claro, bueno, yo me enteré por los medios, de Presidencia de la Nación se firmó un convenio para entregarle a Corrientes 2 dragas. El gobernador dijo que eran dragas que eran de muy buena calidad y que con eso iba a poder continuar el proyecto Costanera Sur, pero iniciar el proyecto Costanera Norte. El otro día en Salada tuve la oportunidad de saludarlo al gobernador y le planteé que me gustaría poder hablar con él con respecto a Costanera Norte. Sí. Porque nosotros tenemos el proyecto Costanera Norte y tiene que ver con esto, con la posibilidad de dragar el río y recuperar terrenos que permite, porque la Costanera Norte es un proyecto de mi padre de hace más de 50 años. Él inició las obras de la Costanera Norte, luego, terminó su mandato y toda esa parte que se había ya avanzado con las obras, luego fueron usurpadas. Entonces, como que la Costanera quedó en la imposibilidad de hacerlo, ¿no? Porque ¿dónde dejar las familias que están ahí? No podés movilizar. Entonces nosotros modificamos el proyecto y dijimos, acá lo que hay que hacer es un murallón, refular arena, que es lo que dice ahora el gobernador, y recuperar 200 hectáreas sobre el Bañado Norte, que es un terreno donde la gente no puede acceder y quedarse en forma permanente porque el río avanza y retrocede permanentemente. Esto es histórico, digamos. Pero la idea es, además de ganar terreno, ganarle terreno al río y de que sea un negocio inmobiliario, ¿por qué no? Es hacer una defensa, ¿no? Exacto, no, bueno, y eso es lo diferente de nuestro proyecto, porque nosotros decimos que la costanera, decía el gobernador el otro día, con estas dragas que da Nación a la provincia, va a ser más económico hacer la costanera porque nos va a salir el metro cúbico, creo que decía él, a precio de gasoil. Y nosotros creemos que la costanera se puede autofinanciar, porque si nosotros recuperamos 200 hectáreas, Corrientes tiene un déficit de espacios verdes. Si nosotros recuperamos 200 hectáreas, nuestro proyecto es que 60 hectáreas queden para espacios verdes y costanera y recreación. Es más, planteamos hasta decimos que ahí hay que trasladar el anfiteatro a la costanera, a la vera del río, para hacer nuestros grandes espectáculos en nuestro gran escenario, que es el río, ¿no? Pero dejar 60 hectáreas y 140 hectáreas sacar a remate público para que no haya ningún tipo de dudas y que la gente malinterprete esto, sino que sea un remate público para que lo producido de ese remate pueda ir a autofinanciar la construcción de la costanera. Por cálculos que hacíamos ya hace algunos años de los metros cuadrados, el costo del metro cuadrado en Costanera Sur, trasladando un porcentaje menor a la Costanera Norte, daba que se podía sacar un valor aproximado de entre 400 y 500 millones de dólares
que estimamos nosotros que eso puede financiar o en gran parte la construcción de la costanera. Entonces es una obra que en definitiva depende de los correntinos y no de si recibimos o no recibimos plata o si recibimos inversiones de otro lado. La podemos hacer los correntinos y bueno, y eso significaría llevar en esa zona viven más de 100.000 personas. En muchos lugares no pueden entrar las ambulancias, no hay cloacas, bueno, los caminos, las calles ni siquiera están marcadas. Entonces, no solamente es embellecer la ciudad por la costanera y recuperar, sino llevar servicios a un número considerable de correntinos que hoy no tienen, ¿no? Ese tipo de... Entonces, llevar infraestructura, bueno, todo lo que eso significa y lo que eso significaría para la ciudad. En nuestro proyecto general el proyecto mayor es Corrientes Paso Patria, sería nuestro ideal, pero bueno, en la primera etapa nuestro proyecto es Sichero Molina Punta. Esa es la costanera norte, vamos a ilustrar mejor a nuestros oyentes. Sí. Eso es Sichero, costanera, Molina Punta es nuestro primer punto. Son 4.800 metros, lo que duplicaría la actual costanera, ¿no? Y el gobernador lo escuché el otro día, habla de llevar hasta Perichón, ya dice el gobernador. En el primer tramo, digamos. En el primer tramo, así que bueno, estamos todos, y yo creo que bueno, estos son grandes proyectos que unen a todas las banderas, a todos los institutos, organismos. Siempre cuando conversábamos con mi padre, nosotros tenemos que con este proyecto entusiasmar a todos, porque hay proyectos que no tienen justamente banderas y él me contaba que él vivió 2 grandes proyectos en Corrientes en su época y eran la universidad y el puente, ¿no? El puente General Belgrano. Ahí eran liberales, comunistas, de todas las religiones, todos querían la universidad y el puente, ¿no? Y toda la comunidad se comprometió, trabajó y bueno, tuvieron esas 2 grandes obras del siglo XX, podríamos decir. Bueno, nosotros nuestra generación tiene por ahí esta posibilidad de hacer este tipo de obras también y creo que puede ser una gran obra de todos los correntinos. Amén, o sea quien sea el que tenga que cortar la cinta, lo importante es que se haga, pero que son ideas que esto es lo que te decía de la legislatura, uno va generando agenda, poniendo en agenda las cuestiones públicas y bueno, va aprendiendo y ojalá que se puedan hacer estas cuestiones en beneficio de todos los correntinos, ¿no? ¿La costanera sur hasta dónde llegaría? La costanera sur, lo escuchaba al gobernador, continuaría, la idea es que continúe hasta Riachuelo, digamos. Ahora decían que iba a pasar hasta Astilleros o algo por ahí, pero no sé, no conozco el trayecto porque, bueno, pasaría al cementerio, escuché que decía el gobernador, pero no vi el proyecto de Costanera Sur. Lo que yo tengo analizado es la norte. La norte, que es donde, bueno, hemos remado toda la vida, ¿no? Y nos hemos concentrado ahí porque creemos que es la obra que se puede hacer y bueno, hemos visto en la Costanera Sur lo que le ha cambiado a Corrientes esa obra y lo que puede significar. Amancio Williams era un arquitecto, afamado arquitecto. Cuando mi padre era intendente lo trajo a Corrientes y él hizo todo un relevamiento y bueno, ha escrito sobre eso y decía que Corrientes tenía en la zona de Cambapunta tenía las playas de aguas cálidas más importantes de la región y nosotros teníamos que potenciar eso y bueno, si podemos hacer de Corrientes la zona de playas del nordeste, bueno, ya es, ¿no? Ya somos, pero podríamos tener y duplicar y ser... Seguro que sí. Sin duda, así que tenemos esos proyectos, yo creo que nos tienen que unir a todos y todos tenemos que trabajar para que se concreten, ¿no? Inés. Sí. Caíto, bueno, mencioname 4 logros importantes del presidente Javier Milei a tu criterio. Bueno, el bajar la pobreza es el primero. Cuando asumió el 57% eran los índices de pobreza, hoy están en 28%, ese es un logro muy importante. Los índices de indigencia también bajaron al 12%, eso también es importante. La baja de la inflación, que era de 200% en diciembre y que ahora estamos en
la inflación estos días estaba en el 2%, 1,90 fue la última medición. Ese es el mayor impuesto que se le pone todos los meses a las personas lo que estamos hablando, de bajar los impuestos. Y bueno, ese es un impuesto permanente que se le pone a la gente y a los que tienen menos recursos, el bajar la inflación, el equilibrio fiscal, la posibilidad de no emitir, que seamos un país ordenado, que volvamos que busquemos ser un país serio, que genere confianza en el mundo y todas estas inversiones que se están haciendo en algunos sectores del país, pero que empieza a generar inversiones en el resto del país. Ayer justamente hablaba, entonces bueno, perdón, no sé si te nombré cuatro o no, pero y ayer, y porque hay mucha gente que dice, miren, se están haciendo inversiones en el sur, y no llegan a Corrientes, y bueno, y empiezan eso también, presenté las adhesiones al RIMI, al RIGI, para que esas inversiones puedan venir a Corrientes, todos esos proyectos presenté en agenda con Nación. Y ayer me encuentro con un amigo que tiene camiones y que hace unos meses estaba muy, no era tan optimista con la situación económica. Y ayer me encuentro con él y me dice, no doy abasto del trabajo que tengo. De Corrientes él, y me dice, todo el tiempo estoy trabajando llevando arena a Vaca Muerta, porque con la arena limpian, parece que las tuberías, yo no soy un técnico, limpian las tuberías de petróleo, necesitan arena para limpiar. Y entonces no da abasto de trabajar llevando arena. Decime que llevas arena de Corrientes. Le digo, no, me dice, porque es una arena especial que hay en Entre Ríos. Todavía no la encontraron acá. Pero me dice, nosotros ya no estamos dando abasto de todo lo que estamos trabajando, llevando empieza esa inversión, ese derrame, como nos quieren muchos decir, se empieza a ver en nuestra zona también, ¿no? La desregulación del río me parece fundamental, que acá se puedan ocupar los puertos, que no tengamos que sacar nuestra producción y llevar hasta Zárate para que a partir de ahí recién vayan a los puertos del mundo, que podamos cargar aquí en Ituzaingó o si Dios quiere en La Valle o acá en el puerto de Corrientes y de acá se precinte y ya vaya a los puertos del mundo, abaratando los costos de nuestra producción y que nosotros de acá seamos la góndola del mundo, ¿no? Desde Corrientes sin tener que trasladar por camiones en las rutas, rompiendo con toda esa situación en la que nos llevaron desde que se rompió el ferrocarril. Esos son grandes logros que cuesta ver ahora los resultados, pero en la medida que pase el tiempo se van a ver los logros de lo que eso significa para la producción y en definitiva para la gente, ¿no? Son grandes logros este tipo de desregulación. Bueno, la desregulación de la economía, ¿no? Bueno, la reforma laboral también. Son tantas cosas que la reforma laboral donde tenemos que solucionar, porque tenemos un problema con las jubilaciones, que no es de ahora, cuando éramos chicos nosotros ya escuchábamos los problemas de los jubilados, ¿no? Para solucionar el tema de los jubilados tenemos que solucionar el tema de los activos, y para solucionar el tema de los activos era necesario que se modifique la ley laboral. Se modificó la ley laboral para que sea más fácil contratar y que 8 millones de personas que se encuentran en una situación irregular puedan pasar a la legitimidad, digamos, laboral y puedan aportar, y aportando podamos tener esa ecuación que es 4 por 1 y no como estamos hoy de 2 por 1, para que los jubilados puedan tener una situación mejor. Pero son soluciones de fondo, no son parches. Y eso cuesta, ¿no? Y requiere un costo político. Y el presidente lo está asumiendo, está llevando adelante estas reformas, y eso permite avisorar un futuro promisorio, serio. No son parches, son cuestiones que traen soluciones. Que es difícil porque nosotros veníamos de un país que solucionaba las cuestiones de las tarifas con subsidios y otras cuestiones, y ahora no, o sea, tenemos un costo y ese costo hay que asumirlo y se traslada al que consume y ya no está el Estado para solucionarle el problema. Entonces todo eso es un costo político, pero son soluciones de fondo
que va ordenando la economía, pero nos transforma en un país que está en condiciones en condiciones de presentarle un futuro mejor a sus ciudadanos, ¿no? Oscar, te pedimos 2 minutitos más, si sos tan amable. Caito, ¿qué pasa con las rutas nacionales? ¿Cuándo nos ponemos a repararlas? Ya están firmados y empezaron a trabajar. Y acá en el caso de la autovía, ya están en 3 tramos. Digo la autovía porque es lo que nos toca a nosotros. Sí. Ya se están trabajando a destajo. Se están terminando yo no soy un técnico y no es un área que me compete, pero están trabajando, están haciendo los desagües, están trabajando ya en 3, y lo escuchaba al director de Vialidad, el doctor Moulín, que iban a poner una 4ª etapa, y se está trabajando a full con el tema de la autovía, y espero que ya no se vaya a frenar. Y uno se ve con mucho movimiento en eso, y las rutas ya se empiezan a trabajar. La ruta 14 ya se está trabajando, porque ya están las licitaciones, las concesiones otorgadas, así que ya esas cuestiones se empiezan se van a empezar a ver, todavía están firmes eso, pero ya se van a empezar a ver en pocos días. Hasta aquí el entrevistador de hoy. Soy Rubén Duarte. Un gusto enorme haber estado con vos.